Voy a compartir pantalla, jóvenes, de la exposición. Me indican si pueden observarla. ¿Está bien, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Sí, chicos, gracias. Iniciamos entonces. La unidad, jóvenes, se llama localización de instalaciones. De una manera general y de una manera teórica, por así decirlo, quise manejar esta información de manera personal para que yo les dé la información de primera mano y ustedes ya vayan haciéndose una idea de qué trata esta unidad, así como también vamos a ir reflexionando y en un momento dado tienen alguna duda, con mucho gusto pueden decirme. Y pues si no llegase a ser así, como les vuelvo a decir, la clase va a ser grabada para que ustedes puedan consultar esta información en cualquier momento. Ok, jóvenes, localización de una sola instalación. Si ustedes revisaron su temario, esta se divide en dos partes principales, de una sola instalación y localización de múltiples instalaciones. Aquí les coloco que ustedes deben desarrollar la capacidad para determinar cuál es la mejor forma de localizar industrias o máquinas dentro de la misma empresa. A grandes rasgos existen tres métodos, ¿sí? Está el de los factores ponderados, está factores cuantitativos y cualitativos, dependiendo cuál es el que vamos a utilizar. Ahorita vamos a ir viendo de una manera general en qué consiste para irlos diferenciando e irlos entendiendo. Pero como ustedes saben, si son métodos, llevan algún tipo de proceso o metodología o técnica para poder llevar a cabo esta información. Entonces, por aquí me dice que los métodos cualitativos, es el primer punto que se va a ver en esta unidad. Cualitativo viene de cualidades, de características. Entonces, eso nos indica que estos métodos que menciono aquí son aquellos que nos van a servir para tener cierta información que pues nos pueden llevar a cabo y nos pueden servir para localizar dentro de las empresas. Aquí en la imagen se les muestra que dentro de las industrias hay varios tipos de factores y varios tipos de cosas que tienen que estar dentro de esta. Están las materias primas, está la energía, está el mercado, la mano de obra, la acción de Estado y los transportes. Se dividen en tres tipos de factores: los físicos, los demográficos y los económicos y políticos. Entonces, dentro de los físicos, como bien se lo acabo de decir, es aquello que se usa para transformar la materia prima, obviamente, en el producto. Energía o insumos, aquello que se usa en el transcurso del proceso para llevar a cabo esa transformación. Mercado, pues obviamente todo lo que es estudio de mercado, análisis, cómo estamos posicionados, en dónde vamos a vender, en dónde vamos a ofrecer ya sea los servicios o el producto. Mano de obra, pues obviamente la gente que tiene que trabajar dentro de la empresa, ya sea la mano de obra directa o indirecta. La acción del Estado, que están entre los factores económicos y políticos, llámese así aquello que sean leyes, impuestos, aranceles, algún tipo de, digamos que de requerimiento que nos ponga el Estado o el gobierno para poder nosotros formarnos como empresa. Y los transportes, obviamente el transporte, aquí entra otra materia muy importante para ustedes que se llama logística y cadena de suministro. Todo aquello que nos sirva para llevar el producto hasta su destino, ya sea detallistas, minoristas o incluso el cliente directo. Entonces nos menciona los métodos de factores ponderados, centro de gravedad y transporte. De estos tres jóvenes, el método de transporte por ahí ya se vio en investigación de operaciones. El método de transporte es indicarles el origen del producto a su destino y ver por qué ciudades va a ir pasando y así nosotros mencionar cuál es la mejor ruta que puede pasar ese transporte o ese vehículo desde de donde está el producto hasta donde llegue el consumidor final o la siguiente fase de nuestra cadena, ¿sí? Ustedes en la otra materia van a entender que dentro de una empresa hay diferentes factores o diferentes proveedores y clientes. Hay proveedores externos, obviamente, e internos, y hay clientes externos e internos. Los clientes internos
son aquellos que van después de nuestro proceso en donde estamos nosotros involucrados. Si yo soy, por ejemplo, producción y de la etapa uno a la etapa 2 va a pasar el producto, pues obviamente yo etapa uno, mi cliente interno es la etapa número 2, pero la etapa número 2 su proveedor interno es la etapa número uno y así sucesivamente. Entonces, los proveedores internos y los clientes internos son aquellos que están dentro del proceso o dentro de la misma empresa y son cada una de las etapas en las cuales va pasando el producto. Y los proveedores externos, pues obviamente son aquellos que vienen de otros lados y los clientes externos son aquellos a los que vamos a darle fuera de la empresa. ¿Ok? Entonces, factores ponderados. El método de factores ponderados regularmente te da tres opciones. Por ejemplo, yo soy la empresa Volkswagen y me dicen que tengo que colocar una ensambladora y tengo yo que elegir las opciones. Tengo que analizar qué lugar o ubicación geográfica me puede dar todos los factores físicos, todos los factores demográficos y todos los factores económicos y políticos que yo deseo para mi empresa. Imagínense, ¿por qué consideran ustedes que las ensambladoras de autos se encuentran en el centro del país y no en el sureste del país? Pues obviamente ellos analizan ciertos factores que si ustedes checan, investigan, se van a dar cuenta que la mayoría de las ensambladoras se encuentran cerca o dentro de su rango de ubicación está una universidad siempre. ¿Por qué? Porque regularmente esperan que los ingenieros que salgan o los profesionistas que salgan de esa universidad vayan a trabajar a estas empresas. Entonces, dependiendo de qué tipo de empresas hay en cada estado o en cada lado de algún país, son todos los factores que nos rodean. No solamente es localizar por localizar. No solamente, "Ay, me gusta ese terreno, ahí voy a poner mi empresa". No, jóvenes, hay que analizar si es factible para mí que las materias primas, la energía, que el mercado, la mano de obra o incluso hasta el factor político y el transporte me sea productivo para mí. Vámonos a pensar un ratito en el centro de distribución Chedraui que está localizado en Villahermosa. Ese punto, jóvenes, no se les ocurrió colocarlo ahí. Lo colocan ahí porque es la entrada de la conexión entre el centro de México con el sureste de México. No solamente ese CEDIS distribuye a los Chedrauis de Tabasco, distribuye a todo el sureste de México. O sea, es como una puerta donde entran todo lo que viene de cualquier parte del país y llega a Villahermosa y se distribuye por todos los estados del sureste de México. Ahora, método del centro de gravedad es algo como un método parecido que se usa en física para determinar la posición de los objetos. Se van a usar ciertas fórmulas. Aquí nada más les estoy dando la cuestión teórica para irlos diferenciando. Tipos de localización utilizando factores, los intangibles que son cualitativos, ya sean cualidades o características como le mencionaba, calidad de educación, destreza laboral, mano de obra, el mercado, y los factores tangibles o cuantitativos, que son aquellos que nos van a dar cantidades, costos a largo plazo y a corto plazo. ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia. Ahora, métodos cuantitativos es el procedimiento utilizado para explicar eventos a través de una gran cantidad de datos. Lo que pretende la investigación cuantitativa es determinar y explicar relaciones causales a través de la recolección de grandes cantidades de datos que permitan fundamentar sólidamente una hipótesis. El ámbito de aproximación social queda reducido a fenómenos observables y susceptibles de medición, control experimental y análisis estadístico. En pocas palabras, los métodos cuantitativos son aquellos que nos van a servir para determinar cantidades, relaciones numéricas, ¿sí? Son métodos que nos van a servir para determinar distancias, costo, mano de obra, todo lo que tenga que ver con cuestiones de números. Ahí está la diferencia, jóvenes, analícenlo. Cualitativos, características, información teórica. Cuantitativos, números, determinar cierta cantidad. Entonces, ahí es donde vamos a pensar la diferencia. Ahí es donde tenemos que decir cuáles métodos son cualitativos y cuáles son cuantitativos. Métodos cualitativos, ahora de la localización de múltiples instalaciones. Bueno,
Diferencia. Localización de una sola instalación, llámese instalación, aquel lugar o aquel, digamos que lado, o imagínense una casa, dentro de una casa hay ciertas habitaciones, llámese localización de una sola instalación a solamente un cuarto de esa casa, ya sea sala, cocina, baño o un cuarto o una recámara. Esa es una sola localización. Ahora, ¿qué pasaría si quiero localizar múltiples instalaciones? Entonces, múltiples instalaciones serían ya el compuesto o el complejo de una casa en sí. Entonces, ahí está, digamos que la analogía. Si a mí me sirve un método para localizar una sola instalación, es obvio que me va a servir el mismo para localizar múltiples instalaciones. Imagínense en cuestiones matemáticas. Cuando empiezan a analizar algo, siempre por lo regular empezamos por el perímetro de una figura, por ejemplo. El perímetro de una figura de un cuadrado es simplemente ir sumando lado más lado más lado más lado. ¿Sí? Entonces, ese puede ser una analogía con respecto a de una sola instalación. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para poder encontrar el área? Pues obviamente ahí nada más sería multiplicar un lado por el otro lado o multiplicar al cuadrado la cantidad de un lado. Entonces, ahí está lo complejo. Nos sirven las mismas fórmulas, simplemente cambia el enfoque, porque no es localizar una, sino ahorita ya son múltiples instalaciones. Imagínense, una sola instalación podría ser una parte de una empresa que se dedica a distribuir, y múltiples instalaciones podría ser ya el conjunto de todas las oficinas o áreas que están dentro de una empresa o organización. Cualitativos, de nuevo, método del centro de gravedad. Aquí está, digamos que ya fundamentado. Es un modelo matemático que se utiliza para la localización de plantas de fabricación o almacenes de distribución respecto a unos puntos ya establecidos de la empresa. ¿Ok? Localizamos dentro de la planta múltiples lugares o almacenes de distribución. Llámese de distribución, llámese de venta, cualquier tipo de proceso dentro de la organización. Existe otro que es para medir distancias entre dos o más puntos. Existen dos modos para la medición de distancias entre diferentes elementos ya establecidos que se van a considerar con respecto a la ubicación de la nueva instalación. ¿Sí? Aquí viene esta parte importante, la distancia de dos puntos. Esta es la distancia de una línea que une a los dos puntos A y B, lo que es la distancia o el método euclidio, permitiendo trayectorias oblicuas. Recuerden que las trayectorias oblicuas son aquellas que son como tiros parabólicos. Vamos a, digamos que regresando un poco a la física, está el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento oblicuo o el movimiento parabólico. Entonces, esto no va a servir para determinar trayectorias oblicuas. No siempre voy a caminar en línea recta porque dentro de una empresa van a haber ciertos elementos que me van a obstaculizar el poder caminar o llevar un producto de un punto a otro de forma recta, ya sea a través de bandas transportadoras o cargándolo yo como trabajador. Entonces ahí es donde vamos a buscar ciertas fórmulas. Y aquí viene una. Distancia es igual a una constante y a la raíz cuadrada de dos puntos, su cuadrado, más la otra distancia o la diferencia entre otros dos puntos y su cuadrado. Y nos menciona que esto se desprende del teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras es C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Entonces aquí ya viene una modificación porque dentro de A hay dos puntos y dentro de B hay dos puntos. O sea, la diferencia. Si mi punto de origen va a ser el punto A y mi punto de destino va a ser el punto B, pues obviamente voy a restar B menos A. En este caso sería X menos XY, ya sea la cantidad o ya sea hasta dónde quiero llegar midiendo la distancia. Entonces, a grandes rasgos, jóvenes, esa puede ser o esa va a ser la fórmula dependiendo de el ejercicio o dependiendo del análisis que se haga. Centro de gravedad, otra vez, se define como el punto con coordenadas que minimiza el coste de transporte, lo que les mencionaba. Vamos a utilizar a lo mejor en algún momento dado ciertas metodologías que ya vimos en algún punto de su formación, ya sea investigación de operaciones, ya sea física.
Aquí ya es la conjunción de toda esa información en una sola materia. Determinación del punto óptimo de localización, distancias rectangulares, modelo de la mediana simple. Ok, cuando son distancias rectangulares, pues obviamente hay rectas dentro de un rectángulo, pues en teoría es más sencillo que poder determinar la distancia euclidia. Distancias euclidias, centro de gravedad con distancias euclidias. Para el caso de utilizar las distancias euclidias, se requiere de un proceso que dependiendo de la exactitud deseada, puede resultar arduo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un poco complejo aquí porque es una unión entre lo que es física y matemáticas. Vamos a poder determinar el centro de gravedad con ciertas distancias. O sea, ya es un poco más complejo. En teoría, determinar la localización de una sola instalación es más sencillo que determinar la localización de múltiples instalaciones. ¿Ok? Bueno, entonces este es el 1.3, localización de unidades de emergencia. Estos son los puntos que maneja su unidad número 1 de esta materia. Les vuelvo a repetir, le estoy dando la teoría y posteriormente vamos a ir ahondando o tomando en cuenta cada punto práctico para irlo desglosando. ¿Qué es su plan de emergencia? Es la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y económicas que pudieran derivarse de la situación de emergencia. Estos riesgos en la etapa de planificación son mínimos, pero pueden ser graves y causar grandes pérdidas en la etapa de operación. Ok, si yo voy a localizar una empresa en un área geográfica determinada, obviamente van a haber ciertas instalaciones. ¿Qué tipo de instalaciones? Dependiendo de la empresa. Va a haber una recepción, va a haber un área de producción, un área de ventas, un área de lo que es recurso humano, de materiales, dependiendo el tipo de empresa. Pero también debe de haber una unidad de emergencia, y aquí es donde entra el ingeniero industrial. En toda empresa debe manejar una unidad de emergencia o una unidad de seguridad industrial. Por eso es que el ingeniero industrial tiene campo laboral en donde sea, porque hasta en un hospital, porque hasta en una empresa de distribución o en una empresa de ventas siempre hay brigadas de seguridad que vigilan por el bienestar del recurso humano, ¿sí? Una unidad de emergencia es donde se concentran las facilidades físicas para la atención de pacientes o personas, obviamente, o recurso humano que presenten urgencias médico-quirúrgicas en forma individual y atención masiva de pacientes en caso de desastres, donde se recomienda tener un plan de emergencia, lo que les mencionaba, en absolutamente todas las empresas, edificios, centros comerciales y todos aquellos lugares en los cuales trabajen, vivan o concurran una gran cantidad de personas. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta nada más cuando entran, por ejemplo, a Chedraui, a Coppel, en teoría debe de haber puntos de ubicación. ¿Qué hacer cuando hay un temblor? Debe de haber una señalización en el suelo que diga punto de reunión. ¿Por qué? Porque ese punto es donde en teoría o ya analizado no va a pasar absolutamente nada. No precisamente te vas a poner en el punto donde te indica, sino que todo el área, ¿sí? Bajo cierto rango de diámetro alrededor, es un punto seguro para poderte colocar. ¿Ok? Entonces, en todas las empresas debe de haber eso. Brigadas de seguridad, de temblores, de inundaciones, de desastres, e incluso ya se está analizando esta nueva brigada que es por las cuestiones de pandemia. Etapas. Se evalúa el riesgo, análisis de las situaciones de peligro. Se identifica el riesgo potencial, detectan las fuentes principales del riesgo. Recuerden que en cualquier parte siempre va a haber un riesgo que pueda atentar con la vida o la integridad humana. Evaluación. Se identifican los riesgos de los trabajadores expuestos. Planificación de las medidas preventivas necesarias. Adopción de las medidas y seguimiento y revisión. Y se localiza el edificio. Se representará gráficamente en planos las medidas preventivas y correctivas necesarias, lo que les decía. Debe de haber una salida de emergencia, debe de haber señalizaciones, debe de haber extintores, debe de haber puntos de reunión, absolutamente todo eso debe de haber. Y mucho más si es una empresa de transformación o de procesos o obviamente donde haya algún tipo de que las entradas se transformen en salidas o materias primas en productos terminados. Los colores que hay dentro de una unidad de emergencia o dentro de una empresa para poder respetar la emergencia: el rojo, el amarillo, el verde y el azul.
¿ok? ¿Qué significa el rojo? Parada, prohibición, material, equipo y sistema de combate de incendios, ¿sí? Amarillo siempre es una advertencia de peligro, como el meme de Don Ramón, indica peligro, jóvenes. Entonces, amarillo es peligro, verde, situación de seguridad. Por eso es que los puntos de reunión en mayoría son verdes, los que están pintados en el suelo, porque brindan cierta seguridad y cierta tranquilidad al que vaya a colocarse dentro de esa área en caso de temblores. Azul, obligación o indicación. Entonces, estos colores se utilizan, jóvenes, en todos lados, en empresas, en organizaciones, en absolutamente todos lados y hasta en señalizaciones viales. Si ustedes piensan un poco, hay indicaciones en rojo, en amarillo, en verde y en azul. Entonces, esto, jóvenes, ya está estandarizado. ¿Por qué está estandarizado? Porque ya obviamente hay normas oficiales mexicanas o NOMS que te obligan a utilizar estos colores. Y no solamente aquí en México, en cualquier parte del mundo. Medios de protección. Se describirán las instalaciones de detección de alarma y los equipos de prevención. Realizar un inventario de los riesgos y realizar un diseño por área que permita conocer los principales riesgos a considerar. Instalaciones de detección. Los equipos deberán cubrir todo el área del edificio de manera que cada equipo tenga definido el área de actuación. Dentro de las empresas debe de haber EPPs, que son equipos de protección personal, ya sea para trabajar o ya sea para contrarrestar algún tipo de desastre. Llámese desastre a todo aquello que atente con la vida del trabajador o dentro de las personas que se encuentren de la empresa, ya sean trabajadores o incluso clientes que estén ahí. Entonces, deben de haber estos equipos. Plan de emergencia. Se elaborará el esquema de actuaciones a realizar en caso de emergencia. Clasificación, impulso de emergencia, situación que puede ser controlada y solucionada de forma sencilla, o sea que podemos hacerlo rápidamente. Emergencia parcial, aquella que requiere la actuación de equipos especiales, y aquí puede ser algún tipo de extinguidor, algún tipo de equipo que salvaguarde la integridad de la persona. Y la emergencia general es aquella donde ya los medios de socorro y salvamento llegan de forma externa. Hay tres tipos de planes. Los impulsos de emergencia, que nosotros los podemos controlar de forma normal. O sea, alguien a lo mejor que se haya tragado algo y se está asfixiando, hay métodos para poder sacar ese objeto de su cuerpo. Y eso lo podemos hacer nosotros si sabemos hacerlo, obviamente. Emergencia parcial, cuando ya ocupas algún tipo de aditamento extra. Y la general es cuando no puedes hacer nada tú y tienes que incurrir a ayuda externa, llámese Cruz Roja, bomberos, policía, lo que sea que se encuentre fuera de la empresa. ¿Qué normas se utilizan, jóvenes, para elaborar un plan de emergencia? Aquí están, a grandes rasgos son cuatro: la NOM 001 STPS, la NOM 003 SEGOP, la NOM 178 SSA y la NOM 197 SSA. Recuerden que cada sigla es la dependencia donde se realizó. STPS, Secretaría de Trabajo y Previsión Social; SEGOP, Secretaría de Gobernación; SSA, Secretaría de Salud, así como también la última. Cada una habla sobre localizar cuestiones de áreas de condiciones de seguridad dentro de las empresas. Y todo eso lo debe de aprender todas las personas que hay dentro de la empresa, joven. Así que vuelvo a repetir, por eso es que el ingeniero industrial tiene campo laboral en absolutamente todas las empresas, porque si hay algo de seguridad en esta, ahí entra el ingeniero industrial, ¿sí? Obviamente, si nada más hablamos de seguridad en cualquier parte, contabilidad, administración, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, jóvenes, esa es la unidad número 1. ¿Sí? Métodos cualitativos, métodos cuantitativos, una sola instalación, múltiples instalaciones y las unidades de emergencia. Si yo voy a localizar, pues obviamente mis instalaciones, también voy a localizar pues todo lo que es cuestiones de áreas de emergencia, qué tipo de normas voy a utilizar, ya se las mostré. Entonces, así es como se lleva a cabo una localización desde cero. Localizo geográficamente, después distribuyo y ya dentro del área coloco cuestiones ya dentro de las áreas como es ventas, proceso, descarga, carga, todo lo que tenga que ver de la empresa. Si ustedes se dan cuenta, esta primera unidad solamente se enfoca en localizar geográficamente, ¿sí? Localizar nada más. En la segunda ya vamos a entrar a distribuir o diseñar.
¿sí? De nada me sirve irme a distribuir o diseñar si todavía yo no he localizado. En esta primera unidad vamos a aprender a localizar. Es como si yo fuera a lo mejor algún tipo de CEO o de inversionista y les digo a todos los 21 ingenieros industriales que hay en este grupo, vamos a poner una empresa, quiero que me localicen o me busquen el punto más óptimo en toda la República o en este caso en Tabasco, de donde puedo localizar yo mi empresa. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Investigar los factores, todos los factores. Recuerden que por ahí se los voy a conocer. Factores físicos, los factores demográficos, los factores económicos y políticos. ¿Sí? Bueno, si hay alguna duda, por favor me la hacen saber. Mientras me dicen si hay dudas, por favor escriban en el chat la palabra presente para tomar su lista de asistencia el día de hoy. Sí, esta clase está siendo grabada para que puedan consultarlas en cualquier momento en la plataforma de YouTube. Yo les voy a dar el enlace para que puedan entrar. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? Porque Zoom me está indicando que nos quedan menos de 8 minutos para terminar la clase. Recuerden que esta es la teoría. La práctica se las voy a ir dando a conocer mediante ejercicios, ya sea a través de Classroom o mandándoles videos hechos por un servidor para que vayan entendiendo cómo se lleva a cabo cada método cuantitativo y cualitativo para localizar una instalación o múltiples instalaciones. ¿Alguna duda, chicos? Buen día, jóvenes, buen día. Bueno, como decíamos en el salón, nadie quiere preguntar, no se amontonen todos, pero pues recuerden, jóvenes, que no deben de tener timidez para preguntar. Aquí no es, ya nos conocemos lo suficiente, están ya en séptimo nivel, jóvenes. Entonces, aquí es mejor no quedarse con la duda, porque si se quedan con la duda, van a vivir siempre con ella. Y si, pues, tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Si no la tienen, pues ahí está, jóvenes. El video lo pueden ver cuantas veces deseen. Y si no se animaron porque les da pena, pues ahí me pueden mandar un mensaje por WhatsApp. Con mucho gusto les atiendo y les respondo a su duda. Si no hay dudas, jóvenes, vamos a terminar la clase. Antes de irnos, les voy a pedir el favor de que puedan encender su cámara para tomar la fotografía de evidencia donde quienes estuvieron presentes el día de hoy en la clase. ¿Ok? Gracias, chicos. Ya por ahí les estoy viendo. No importa si tengo el almohadazo, eso es lo de menos. Lo importante es la asistencia del día de hoy. Agradezco a todas las personas que se conectaron. Recuerden que si son constantes y perseverantes en cada una de ellas, van a tener su porcentaje de asistencia y su punto extra por ahí. Recuerden que no vamos a ver todos los días que indica su horario, solamente una vez por semana. Y también recordarles que pues está la plataforma de Classroom, ya deben de estar las 20 personas que tengo aquí conectadas, ya deben de estar inscritas y por ende también ya deben de estar en el grupo, jóvenes. Y pues si no tienen alguna duda aquí presencialmente, bueno, llámese presencial a la clase virtual, pueden hacerlo vía WhatsApp, ¿ok? Este video lo voy a subir a YouTube y les voy a mandar el enlace al grupo y a la plataforma de Classroom para que ahí la puedan checar, jóvenes. Entonces, si no hay dudas, procedo a tomar la foto de evidencia y esa foto se las voy a mandar al grupo para que la tengan por ahí y vean que pues obviamente todos los elegidos del día de hoy estuvieron presentes y fueron perseverantes a la clase. Entonces, observen a la cámara, jóvenes, una sonrisita, aunque yo todavía ande ahí con sueño, jóvenes, no importa que anden con sueño, una sonrisita. Miren a la cámara y voy a contar hasta 3. Ahí les va. 1, 2, 3. Ok, chicos, una más, porque si, pues a lo mejor salieron con el frijolazo, si ya desayunaron o si no se les movió el ojito de un lado, ahí les va, jóvenes. 1, 2, 3. Ok, chicos, pues muchísimas gracias por asistir el día de hoy a la clase, jóvenes. Que tengan un excelente día, un excelente inicio de semana y cualquier duda o pregunta, jóvenes, ahora sí como dice el meme, consulten YouTube, ahí va a quedar el video y si no,
pues ahí me mandan un mensaje al grupo. Que tengan un buen día, Dios les bendiga y síganse cuidando como hasta ahora, que eso es lo principal, la salud. Hasta luego, jóvenes. No, profe. Gracias, Adiós. profesor. Buen Muchas día. gracias, Inge. Adiós. Hasta luego.